El sol apenas comenzaba a teñir de naranja las torres de Aviñón cuando las campanas de la catedral rompieron el silencio del amanecer. Era el 12 de marzo de 1348, y el aire frío de la mañana llevaba consigo algo más que la humedad del río Ródano. Llevaba el peso de una condena. En las calles empedradas, los comerciantes que abrían sus tiendas se detuvieron al escuchar el repique insistente. Las mujeres que cargaban cántaros de agua alzaron la vista hacia las torres. Todos sabían lo que significaba ese tañido. Era el llamado a la justicia divina. Padre Augusto de Montferrat caminaba con paso firme hacia la Plaza Mayor, su sotana negra ondeando tras él como una sombra viva. Era un hombre de mediana edad, de rostro anguloso y ojos oscuros que parecían capaces de ver el pecado en el alma de cualquiera. Sus labios estaban siempre apretados en una línea severa, y su voz, cuando hablaba desde el púlpito, retumbaba con la autoridad de quien se creía elegido por Dios mismo. Detrás de él marchaban 20 guardias papales y un grupo de frailes dominicos. Entre ellos, atados con cuerdas y arrastrando los pies descalzos sobre las piedras frías, caminaban los condenados. Eran hombres, mujeres y algunos ancianos. Sus ropas estaban sucias, sus rostros demacrados por días de encierro en las mazmorras del palacio papal. En la plaza ya se había levantado una plataforma de madera. 3 postes gruesos se alzaban hacia el cielo gris, rodeados de leña seca y paja. El olor a resina impregnaba el ambiente. La multitud comenzó a congregarse. Algunos miraban con horror contenido, otros con la curiosidad morbosa de quienes buscan espectáculo en el sufrimiento ajeno. Había quienes murmuraban oraciones en voz baja, santiguándose repetidamente. Padre Augusto subió a un estrado elevado, desde donde podía ser visto por todos. Alzó las manos, y el murmullo de la multitud cesó de inmediato. «Hermanos en Cristo», su voz cortó el aire como un látigo. «Hoy es un día de purificación. Hoy la Santa Iglesia lava sus manos en las aguas de la justicia divina». Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo. «Estos hombres y mujeres que veis aquí no son simples pecadores. No son almas perdidas que merezcan nuestra piedad. Son herejes, adoradores del maligno. Han danzado bajo la luna llena invocando espíritus inmundos. Han profanado los sacramentos. Han bebido la sangre de animales en rituales abominables». Un grito ahogado recorrió la plaza. Algunas mujeres se cubrieron la boca con las manos. Entre los condenados, una mujer de pelo gris y ojos cansados alzó la cabeza. Su nombre era Marguerite, y había sido partera en la pequeña aldea de Vaux, a 3 leguas de Aviñón. Su voz salió temblorosa, pero clara. «Padre, nosotros solo celebramos la cosecha, solo dimos gracias por el pan». «Silencio», bramó Augusto, señalándola con un dedo acusador. «Tus palabras son veneno, tus oraciones eran maldiciones. La peste que azota estas tierras es obra de vuestra herejía». La mujer bajó la cabeza, derrotada. Sabía que no había defensa posible. Habían sido 3 los frailes que llegaron a Vaux hace 2 semanas. Observaron, preguntaron, tomaron notas, y cuando encontraron a los aldeanos reunidos en el claro del bosque, cantando una vieja canción de agradecimiento a la tierra, eso fue suficiente. Augusto había declarado que aquello era brujería. Los guardias comenzaron a atar a los condenados a los postes. Marguerite fue la primera. A su lado ataron a su hijo, un muchacho de apenas 18 años llamado Etienne, que lloraba en silencio. Al tercer poste amarraron a Jean, el herrero del pueblo, un hombre corpulento que mantenía la mirada fija en el horizonte, negándose a darle a Augusto la satisfacción de verlo temblar. El sacerdote descendió del estrado y caminó lentamente alrededor de la pira. En su mano derecha llevaba un hisopo empapado en agua bendita, con el que roció a los condenados mientras recitaba en latín: «Exorcizote, omnis spiritus immunde, in nomine Dei Patris omnipotentis». Marguerite cerró los ojos. Podía sentir las gotas frías sobre su frente. Podía oír los sollozos de su hijo. Podía sentir el latido desbocado de su propio corazón. Cuando Augusto terminó el ritual, se apartó y miró a uno de los guardias. «Que se cumpla la voluntad de Dios». El hombre asintió y tomó una antorcha encendida. La acercó a la base de la pira. Las llamas prendieron de inmediato, hambrientas,
crepitando con fuerza. El humo comenzó a elevarse, negro y espeso. Los gritos no tardaron en llegar. Primero fue Etienne, luego Jean. Marguerite apretó los dientes, decidida a no gritar, pero cuando el fuego alcanzó sus pies, su cuerpo la traicionó y un alarido desgarrador brotó de su garganta. Padre Augusto observaba todo con expresión impasible, los brazos cruzados sobre el pecho. A su alrededor, algunos espectadores lloraban, otros rezaban, y unos pocos desviaban la mirada, incapaces de soportar la escena. Las campanas seguían sonando. Cuando todo terminó, cuando los gritos se apagaron y solo quedaron las brasas crepitantes y el olor nauseabundo de la carne quemada, la plaza comenzó a vaciarse lentamente. La gente regresó a sus casas en silencio, con el peso de lo presenciado grabado en sus almas. Augusto permaneció allí hasta que el último aldeano fue consumido por las llamas. Luego, con paso calmado, regresó a su residencia en el Palacio Papal. Esa noche, encerrado en su habitación de piedra iluminada apenas por la luz temblorosa de 3 velas, se arrodilló frente a un pequeño altar. Sobre él descansaba un crucifijo de madera oscura y una Biblia encuadernada en cuero. «Señor», murmuró, «he cumplido tu voluntad, he extirpado el mal de tu grey, he sido tu espada purificadora». Rezó durante horas, hasta que sus rodillas comenzaron a dolerle y sus ojos se cerraron de cansancio. Finalmente, se puso de pie, apagó las velas y se tendió en su camastro de paja. Afuera, el viento nocturno soplaba entre las torres de Aviñón. Las brasas en la plaza aún brillaban débilmente, y en algún lugar entre las sombras de la noche, algo observaba, algo esperaba. El sol del 13 de marzo se alzó perezoso sobre Aviñón, tiñendo de gris pálido las murallas del Palacio Papal. Las calles aún conservaban el olor acre del día anterior, ese aroma que se pegaba a las ropas y a la garganta, recordándole a todos lo que había sucedido en la plaza. En la cocina del palacio, la hermana Cécile, una monja que servía como ama de llaves, preparaba el desayuno matutino para los clérigos. Era una mujer de unos 50 años, con manos curtidas por el trabajo y una expresión perpetuamente preocupada. Mientras cortaba pan y disponía queso en una bandeja de madera, escuchó pasos apresurados en el corredor. Fray Tomás, un joven dominico de rostro pálido y ojos inquietos, entró a la cocina con evidente agitación. «Hermana Cécile, ¿ha visto al padre Augusto esta mañana?» La mujer negó con la cabeza mientras envolvía el pan en un paño limpio. «No ha bajado a rezar laudes. Es extraño en él. Siempre es el primero en la capilla. Precisamente por eso vengo. El obispo Renaud lo mandó llamar hace 1 hora y no ha respondido. Su puerta está cerrada desde dentro». Cécile dejó el cuchillo sobre la mesa y se limpió las manos en el delantal. «Quizás esté enfermo. Ayer fue un día difícil. Eso pensé también, pero he llamado a su puerta varias veces. No hay respuesta». La monja intercambió una mirada con el fraile. Algo en el aire de la mañana se sentía pesado, cargado de una tensión inexplicable. «Vayamos a ver», dijo ella finalmente. Subieron las escaleras de piedra que conducían al ala este del palacio, donde se encontraban las habitaciones privadas de los clérigos de alto rango. El corredor estaba vacío y silencioso, iluminado apenas por los rayos de sol que se filtraban a través de las ventanas estrechas. La puerta de la habitación de Augusto era de roble macizo, con una cruz tallada en el centro. Fray Tomás golpeó 3 veces. «Padre Augusto, ¿se encuentra bien?» Silencio. Golpeó de nuevo, esta vez con más fuerza. «Padre, el obispo Renaud lo requiere urgentemente». Nada. Cécile se acercó y presionó la oreja contra la madera. Podía escuchar algo, un sonido débil, como un gemido ahogado. «Hay alguien ahí dentro», susurró, «y suena angustiado». Fray Tomás dudó solo un instante antes de empujar la puerta con fuerza. Estaba cerrada con la tranca desde dentro. Retrocedió y arremetió con el hombro. La madera crujió, pero no cedió. «Iré por ayuda», dijo, y salió corriendo. Minutos después, regresó con 2 guardias y el propio obispo Renaud, un hombre corpulento de barba gris y expresión severa. Sin mediar palabra, uno de los guardias dio un golpe certero con un ariete improvisado y la puerta se abrió de golpe. Lo que encontraron dentro los dejó paralizados. Padre Augusto estaba de pie junto a la ventana,
su cuerpo rígido como una estatua. Llevaba aún su sotana negra de la noche anterior, arrugada y manchada. Sus manos colgaban a los lados, temblando ligeramente. Pero lo que hizo que la hermana Cecile sofocara un grito fue su rostro. Su boca estaba cosida. Un hilo negro, grueso como cuerda de arco, atravesaba sus labios en puntadas apretadas y perfectamente simétricas. La piel alrededor estaba enrojecida, pero no sangraba. Los labios estaban sellados por completo, desde una comisura hasta la otra. Sus ojos, muy abiertos, miraban a los recién llegados con un terror absoluto. De su garganta brotaban gemidos desesperados, guturales, el sonido de alguien que intenta gritar pero no puede. Obispo Renaud se santiguó con mano temblorosa. «Virgen Santísima, ¿qué es esto?» Fray Tomás se acercó con cautela, como si temiera que Augusto fuera a atacarlo. El sacerdote intentó hablar, y el hilo se tensó. Un nuevo gemido de dolor surgió de su garganta. «No intente hablar, padre», dijo Tomás suavemente. «Traeremos al médico». Augusto sacudió la cabeza violentamente y señaló hacia su boca con dedos temblorosos. Sus ojos suplicaban ayuda. «Vayan por el doctor Laurent», ordenó el obispo a uno de los guardias. «¡Rápido!». El hombre salió corriendo. La hermana Cecile se acercó con un paño húmedo y trató de limpiar el rostro de Augusto, que sudaba copiosamente. El sacerdote se apartó, negándose a ser tocado, y señaló insistentemente hacia la mesa donde había rezado la noche anterior. Sobre ella, la Biblia seguía abierta, pero había algo más, una mancha negra, circular, como si algo se hubiera quemado sobre la madera, y en el aire flotaba un olor extraño, dulzón y putrefacto, que ninguno de los presentes podía identificar. El doctor Laurent llegó 15 minutos después. Era un hombre menudo, de anteojos redondos y dedos huesudos. Había atendido a la corte papal durante 20 años y creía haber visto de todo, pero cuando vio a Augusto, su expresión profesional dio paso al asombro. ¿Cómo es esto posible?», murmuró mientras examinaba las costuras. Tomó unas pequeñas tijeras de su maletín y las acercó al hilo negro. En el momento en que las hojas de metal tocaron la cuerda, una chispa azulada saltó y el doctor dejó caer las tijeras con un grito de dolor. «¡Me quemó!», exclamó, mirando sus dedos enrojecidos. Lo intentó de nuevo, esta vez con un bisturí. El mismo resultado. El hilo parecía rechazar cualquier intento de ser cortado. Laurent probó con unas pinzas, tratando de arrancar las puntadas, pero era como si el hilo hubiera crecido dentro de la carne misma. Augusto gimió de nuevo, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Esto no es obra de manos humanas», declaró finalmente el doctor, su voz apenas un susurro. «No puedo hacer nada». El obispo Renaud se dejó caer pesadamente en una silla. «¿Cómo ha sucedido esto?». La puerta estaba cerrada desde dentro, las ventanas también. Fray Tomás observaba todo con una mezcla de horror y fascinación. «Ayer condenó a los herejes de Vaux», dijo lentamente. «La mujer, antes de morir, dijo algo. Lo escuché desde donde estaba». «¿Qué dijo?», preguntó el obispo. «Dijo, que tus palabras se vuelvan contra ti y que tu lengua sea tu prisión». Un silencio sepulcral cayó sobre la habitación. La hermana Cecile se santiguó repetidamente, sus labios moviéndose en una oración silenciosa. El doctor Laurent guardó sus instrumentos, derrotado, y Augusto, de pie junto a la ventana, continuaba gimiendo, sus ojos fijos en un punto lejano que nadie más podía ver. «Debemos mantener esto en secreto», dijo finalmente el obispo. «Si el pueblo se entera, habrá pánico. Dirán que es brujería, que los herejes tenían razón, que...» «¿Y si lo tenían?», interrumpió Fray Tomás, su voz apenas audible. Renaud lo miró con severidad. «No digas herejías, hijo. Esto es una prueba de fe». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, el obispo no sonaba convencido. Afuera, las campanas de la catedral comenzaron a repicar, marcando la hora tercia. La vida en Aviñón continuaba, ajena al horror que se desarrollaba en aquella habitación de piedra, y en las sombras del rincón más alejado, donde la luz del sol no alcanzaba a llegar, algo parecía moverse, algo que observaba, algo que esperaba. Pasaron 3 días, y la condición del padre Augusto no mejoró, si acaso, empeoró.
Lo trasladaron a una celda aislada en la parte más antigua del palacio, un lugar frío y húmedo donde los muros de piedra sudaban agua y el silencio era absoluto. El obispo Renaud ordenó que solo 3 personas tuvieran acceso: él mismo, el doctor Laurent y la hermana Cécile, quien se encargaría de alimentarlo. Pero alimentarlo era un desafío. El hilo negro seguía sellando sus labios con la misma firmeza del primer día. Cécile intentó darle caldo con una cucharilla diminuta, colándolo entre las puntadas, pero la mayor parte se derramaba. Augusto adelgazaba a ojos vista, su piel adquiriendo un tono ceniciento, sus ojos hundiéndose en las cuencas. Y cada noche, los gemidos se volvían más intensos. El cuarto día algo cambió. Era pasada la medianoche cuando los guardias que vigilaban el corredor escucharon un sonido que les heló la sangre. No era un gemido, era algo diferente, un murmullo, muchas voces susurrando al mismo tiempo, todas saliendo de la celda de Augusto. Uno de los guardias, un veterano llamado Philippe, se acercó con cautela y presionó el oído contra la puerta de hierro. Las voces eran claras ahora. Decenas de ellas, quizás cientos, todas hablando en un idioma que no reconocía. Pero entre ese murmullo incomprensible alcanzó a distinguir palabras sueltas en francés. Mentiroso, inocentes, sangre. Philippe retrocedió y fue corriendo a despertar al obispo. Cuando Renaud llegó acompañado de Fray Tomás, las voces habían cesado. Abrieron la puerta con la llave maestra y entraron con antorchas en alto. Augusto estaba acurrucado en una esquina, abrazando sus rodillas. Su sotana estaba empapada en sudor. Cuando vio entrar a los hombres, alzó la cabeza. Sus ojos ya no reflejaban solo terror. Ahora había algo más. Locura. Señaló la pared opuesta. El obispo alzó la antorcha y lo que vio lo hizo retroceder un paso. En la piedra, escritas con algo que parecía hollín o carbón, había palabras en latín. Mentiste, ardieron inocentes, ahora arderás tú. Virgen Santísima, susurró Fray Tomás. ¿Quién ha escrito esto? Renaud observó a Augusto, quien negaba con la cabeza frenéticamente. Sus manos estaban limpias. No había carbón ni tinta en la celda. Las paredes habían estado vacías cuando lo encerraron ahí. Debemos llamar a un exorcista, dijo el obispo finalmente. Esto está más allá de nuestra comprensión. 2 días después, llegó a Aviñón el padre Gregorio Marcelli, un inquisidor de Roma conocido por su experiencia en posesiones demoníacas. Era un hombre alto y delgado, de ojos penetrantes y voz profunda. Traía consigo un baúl con reliquias sagradas, agua bendita de Jerusalén y un libro de rituales de exorcismo. La ceremonia se llevó a cabo en la celda de Augusto, al caer la tarde del 7º día. El padre Marcelli ordenó que ataran a Augusto a una silla de madera. El sacerdote no opuso resistencia, su cuerpo demasiado débil para luchar. Marcelli comenzó a recitar las oraciones en latín, su voz resonando en las paredes de piedra. Exorcizote omnis spiritus immunde, in nomine Dei Patris omnipotentis, et in nomine Jesu Christi filii ejus. A medida que hablaba, roció agua bendita sobre la cabeza de Augusto. El sacerdote convulsionó violentamente, sus ojos girando hasta mostrar solo el blanco. Y entonces sucedió algo que nadie esperaba. El hilo negro comenzó a brillar. Un resplandor tenue al principio, luego más intenso, como si estuviera hecho de brasas. Augusto aulló de dolor, un sonido gutural que no parecía humano. El olor a carne quemada invadió la celda. «Continúe», gritó el obispo Renaud. «Está funcionando». Pero Marcelli había dejado de recitar. Miraba fijamente la boca de Augusto, su rostro pálido de horror, porque del interior de la boca cosida, entre las puntadas del hilo negro, comenzó a salir humo. Humo espeso, oscuro, que olía a azufre y a muerte, y dentro de ese humo todos los presentes pudieron verlo. Rostros, decenas de rostros gritando en silencio, contorsionados en agonía. Eran los rostros de Marguerite, de Etienne, de Jean y de todos los aldeanos de Vaux que habían ardido en la plaza. Fray Tomás cayó de rodillas, santiguándose repetidamente. «Son sus almas», susurró. «Están atrapadas». El padre Marcelli retrocedió, el libro de rituales cayendo de sus manos.
No es una posesión, dijo con voz temblorosa. Es un castigo divino, o algo peor. Augusto convulsionaba en la silla, el humo saliendo cada vez con más fuerza de su boca. Las cuerdas que lo ataban se tensaron hasta quebrarse. Se puso de pie con un movimiento brusco, tambaleándose, y comenzó a caminar hacia la puerta. Los guardias intentaron detenerlo, pero al tocar su cuerpo, gritaron de dolor. La piel de Augusto ardía como metal al rojo vivo. El sacerdote salió de la celda y comenzó a caminar por los pasillos del palacio. Todos se apartaban a su paso, aterrorizados. No emitía sonido alguno, solo aquel gemido constante y el humo que brotaba de sus labios cosidos. Subió las escaleras, atravesó el claustro y finalmente llegó a la torre más alta del palacio. Sin detenerse, abrió la puerta que daba al campanario y comenzó a subir los escalones de caracol. El obispo Renaud y los demás lo siguieron a distancia, sin atreverse a acercarse demasiado. Cuando llegaron al campanario, encontraron a Augusto de pie junto al borde, mirando hacia la ciudad de Aviñón que se extendía bajo la luz mortecina del atardecer. A lo lejos, aún podían verse las marcas negras en la plaza donde habían ardido los condenados. El sacerdote alzó las manos al cielo, como en un gesto de súplica final. El humo que salía de su boca se elevó hacia las nubes, formando por un instante la silueta de una mujer con los brazos extendidos, Marguerite. Y entonces, Augusto se dejó caer. Su cuerpo cayó en silencio, girando en el aire como una hoja seca. Se estrelló contra las piedras del patio con un impacto sordo. Cuando los guardias llegaron hasta él, encontraron algo inexplicable. El cuerpo de Augusto estaba intacto, sin fracturas visibles, pero su boca seguía cosida, y del interior de las puntadas aún brotaba un hilo de humo negro que se disipaba lentamente en el aire frío de la tarde. El padre Marceli examinó el cadáver y declaró que la causa de muerte era desconocida. No había sangre, no había heridas internas. Era como si el alma simplemente hubiera abandonado el cuerpo. Lo enterraron esa misma noche, en secreto, en tierra no consagrada, lejos de las murallas de la ciudad. No hubo misa, no hubo lamentos. Solo el silencio de la tierra recibiendo al hombre que había enviado a tantos inocentes a la hoguera. El obispo Renaud ordenó que todo lo relacionado con el caso fuera sellado. Los documentos fueron guardados en los archivos secretos del Vaticano. A la hermana Cecilia, Fray Tomás, se les prohibió hablar del asunto bajo pena de excomunión. Pero en Aviñón, la historia se contó en susurros. Los ancianos hablaban en voz baja sobre el sacerdote que acusó a inocentes y despertó con la boca cosida. Las madres advertían a sus hijos sobre el peligro de juzgar sin piedad, y en las noches de invierno, cuando el viento soplaba entre las torres del palacio papal, algunos juraban escuchar voces que murmuraban en lenguas antiguas, voces de almas que reclamaban justicia, porque en 1348 en la ciudad de Aviñón, la fe ciega y el fanatismo tuvieron su precio. Y ese precio lo pagó el padre Augusto de Montferrat con su propia voz, sellada para siempre por el hilo negro de la venganza. Fin.